la inteligencia artificial, la pobreza y el homúnculo impredecible. El de 8 de marzo de 2023, Noam Chomsky escribió un ensayo sencillo pero mordaz sobre la inteligencia artificial, en el que la calificaba como la mayor depredación masiva de la humanidad desde la conquista de América por parte de los colonos europeos. El momento más perspicaz de Chomsky llega cuando dice: el pensamiento humano se basa en posibles explicaciones y correcciones de errores, un proceso que limita gradualmente las posibilidades que se pueden considerar racionalmente. Otras afirmaciones como la creatividad, adquisición de conocimientos, etcétera, ahora se ponen a prueba y se convierten en clichés en la crítica a la inteligencia artificial. En general, las afirmaciones epistémicas o tecnológicas sobre el futuro disfuncional de la inteligencia artificial quedan subsumidas en la rúbrica que Chomsky utilizó de que, como él dijo, la inteligencia artificial no es inteligencia verdadera. Los académicos estadounidenses que en su mayoría reaccionaron a Chomsky tampoco han ido más allá en sus estereotipadas afirmaciones sobre la eficacia de la inteligencia artificial. Su visión, como la que argumenta Susan Schneider, de que en un futuro ningún ser humano tendrá que trabajar. Estos son ejemplos que refutan la afirmación de Chomsky como el mayor plagio hecho por la inteligencia artificial desde la colonización de las Américas. Rohan, 2023, que escribe acerca de cómo el arte realizado con inteligencia artificial, es decir, contrario a la argumentación chomskiana, dice que el arte de la inteligencia artificial construye y ensambla como un Lego y no roba trozos de información para generar patrones, y que la codificación de la inteligencia artificial continúa apropiándose de algo más cercano a la replicación del diseño. Esa es la posición de las celebridades que contrasta con la del desvanecido academismo de Noam Chomsky. Elon Musk, por ejemplo, se presenta con un rostro aureolado de una inmensa fortuna y medios de comunicación para declarar casi todos los días nuevas visiones impactantes acordes con un grupo de especialistas de inteligencia artificial que no han ido más allá de crear aplicaciones exitosas y publicar investigaciones sin consecuencias reales importantes. Aquí los ejemplos deberían ser específicos por el clima de opinión es palpable, semejante en varios aspectos a la difusión mediática, fundada en intereses creados y estrategias de desinformación, lo que demuestra una clara propaganda por parte de la esfera pública. El extremismo blando en la política va de la mano con el extremismo blando en la propaganda de inteligencia artificial como la de Musk. Lo anterior puede verse en el amplio efecto de la burla sobre la educación y los debates públicos a escala global. Más revelador aún son las discusiones, peleas y paquetes de noticias
en las transmisiones por cable o satélite y los tentáculos en la comunicación de las corporaciones que controlan, comercializan, venden y provocan reactividad emocional en las personas al dividir y fortalecer las preferencias políticas. El otro efecto negativo de la inteligencia artificial es un producto de la democracia. Tanto la educación global y su discurso por un lado, como las prácticas de debate democrático, por el otro, han tenido un resultado imprevisto. Podemos llamar a este producto una cultura de la división. Los medios de comunicación, que son un instrumento de intereses creados, se reagrupan y refuerzan en alianzas divisorias para venderse a sí mismo como una mercancía de odio. Ya hemos visto en tales bases de información de psicología aplicada que ofrecen datos sobre mensajes de odio a través del currículo escolar y también su reverso a través de neonarrativas identitarias que se imponen en las sociedades abiertas, creando así modelos de estrés y reacción. La incitación al odio con mensajes de ese tipo son estrategias toleradas democráticamente, una mecánica del mismo discurso que argumenta a favor o en contra de una tesis social estabilizada. Las propuestas a favor o en contra de la inteligencia artificial pertenecen a una economía de conceptos inflacionarios y tienen muy poco que ver con la realidad. La realidad que se asocia a la inteligencia artificial hoy en día se relega únicamente a las decisiones del mercado o a las elecciones del consumidor. Las prerrogativas del comprador en el mercado minorista se reducen mediante selecciones guiadas por la inteligencia artificial. Confinamiento, el círculo de la pobreza extrema eterna, ¿cómo es? La tecnología es un término abstracto y vago que se refiere a un conjunto de instrumentos en el mundo, en un momento dado, conectados con el uso humano y su consiguiente evolución, principalmente del crecimiento de la industria en una dirección particular, con fabricantes, innovadores y su instrumentación del uso de energía en patrones de producción y consumo. En cualquier sector, la inteligencia artificial se combina con el uso de Internet y el desarrollo de enormes arquitecturas de red llamadas sistemas DAI, inteligencia artificial distributiva, que alimentan la infraestructura. Aunque esto genera trabajo, habilidades y empleo en algún nivel, deja fuera a la mano de obra no calificada o que requiere habilidades específicas. Y es una fórmula de desastre para las poblaciones donde la exposición a la economía o la gobernanza electrónica son insuficientes. Los programas de artes digitales en las escuelas, incluso cuando están adaptados a sistemas comerciales, y los medios, funcionan como sistemas de DAI para la gran industria que incluye la fabricación de automóviles, materiales y infraestructura energética, cultura, comunicaciones públicas, alimentación y distribución de recursos, etc. Pero la DAI no aborda los problemas de la pobreza, excepto indirectamente, y en un mundo donde el mito de la manufactura y las petroindustrias han demostrado ser nada más que una fantasía mítica de alivio real de la pobreza. La pobreza no puede ser abordada únicamente por el carácter de la industria, especialmente tal como existe hoy. Incluso si
Notáramos que el lenguaje o la articulación lingüística no necesariamente debe estar vinculada a la realidad económica, la realidad dura de su ecosistema, de las demandas humanas y la oferta de recursos complejizada por la intervención de propensiones temperamentales y, sobre todo, por la conciencia encarcelada por componentes de los modos tradicionales de control como el poder, el ejercicio de la voluntad política o sus distorsiones a través de la explotación de segmentos de la población. Esa experiencia de la existencia humana dura, no lingüística, y las expresiones semióticas, supuestamente distintivas y separadas de la codificación de la inteligencia artificial o la autocodificación de la inteligencia artificial en un futuro indeciso, bajo cualquier regla de la red neuronal, solo exacerban dos niveles diferentes de señalización y reflejo emocional. La pobreza es un problema difícil. Su funcionalidad mecánica no puede ser tocada. Por lo tanto, cualquier aplicación extendida de la semiótica de la inteligencia artificial para la rehabilitación de poblaciones que sufren bajo las variantes duras de un orden natural o social en el paradigma existencial determinado o predeterminado como en el que vivimos ahora, no es factible. El reconocimiento filosófico de la separación necesaria de la pobreza como una falla modular en el ecosistema natural del que la humanidad es un componente solo puede resolverse en términos de una fórmula curativa que aborde el problema básico de la pobreza. Incluso me inclinó a argumentar que hay una epistemología emocional en juego. Consideramos que hay una necesidad de tipo emocional prosocial o una necesidad de reorientación de la conciencia del yo y su separación de su otro, la aporía reflexiva en la vida natural, y su discurso también debe contrarrestarse de algún modo en cualquier tipo de semiótica de la inteligencia artificial, con una semiótica de la emoción de algún tipo, tal vez de origen budista, orientada a la autorreflexión y a la negación de las tecnologías que mejoran el yo, y en su lugar con la ayuda de apropiación del valor de los demás por encima del propio y de la identidad colectiva por encima de la libertad individual y de la neodemocracia por encima de la libertad neoliberal. Las cuestiones que están en juego aquí son de grave e inminente preocupación en lo que respecta a la evolución de los sistemas de inteligencia artificial, tanto en la industria como en el discurso humano, donde la base de datos no tiene tales binarios de un yo restaurador en su apropiación lingüística o su semiótica. No se podría suponer que esté relacionada con las cuestiones más importantes de la supervivencia humana, especialmente cuando se trata de la cuestión de aquellos que no tienen los medios para asegurar su propio futuro. Razón B. Un segundo peligro para esta falacia de crecimiento desequilibrado de la economía. El dominio o crecimiento dirigido al sector basado en Internet y las comunicaciones electrónicas se basa en la teoría del arte recombinante que involucra compuestos digitales, retroalimentación de inteligencia artificial para CGI, lograda a través de manipulación GAN o CNN de conjuntos de datos y algoritmos que regeneran formaciones
inteligibles. Pero la mayoría de las discusiones son ciegas o inmunes al campo de nivel y nunca sensibles al carácter ontológico de los experimentos artísticos. Como excepción, podemos considerar con cierta luz favorable el tipo de teorías propuestas por Verdicchio. Verdicchio 2024, pero esta es una afirmación más escéptica, aún sensata dentro de la literatura de inteligencia artificial. El hecho de que la inteligencia artificial, siendo lo que pretende ser, produce una capa endeble e insustancial de formaciones. Por ejemplo, ChatGPT sugiere lo siguiente. Voy a citar de ChatGPT 2022. Sostengo que la inteligencia artificial no necesita comprender ideas o experimentar emociones para producir arte significativo y evocador. La inteligencia artificial es y será cada vez más una herramienta poderosa para los artistas. El continuo desarrollo de máquinas estéticamente sensibles desafiará nuestras nociones de belleza, creatividad y la naturaleza del arte. Los críticos en las garras de un temperamento seductor de la inteligencia artificial. En Aris de 2023 encontramos una evaluación y una afirmación asertiva de esta misma naturaleza, el hecho de que en lo que respecta a la naturaleza del arte y su autenticidad en la era de la inteligencia artificial, a los académicos les gusta afirmar que el monitor de la computadora ahora sirve como lienzo, pincel, instrumento musical o incluso tutor de arte. Por lo tanto, la literatura sobre inteligencia artificial sufre de una amnesia deliberada o tonta en una aceptación fácil de la eficacia de las plataformas informáticas, como afirma la teoría irreflexiva e irresponsable de Aris, o de una actitud insensible hacia las personas que no tienen acceso a ella. El arte impulsado por ordenador y su futuro social están contaminados por la división masiva de la riqueza y la concentración de la misma, el gusto y la estética de los nuevos ricos que están haciendo riquezas en diferentes partes del mundo y por distintos medios en países del mapa político global. Son como el súcubo transvesti de una inminente y alocada evolución digital. La tecnología es visible para la ciencia de la ingeniería, pero en la sociedad es invisible, inmanente y como un miembro innatamente orgánico del colectivo social, y se alimenta continuamente del floreciente y joven intelecto humano y su vida innovadora. Desafortunadamente, incluso en su aspecto más benigno y beneficioso, la tecnología, tal como se aplica a la medicina y la rehabilitación, no está progresando en una dirección más allá de cierto límite, porque el fin de la vida es la muerte y la extinción, y por lo tanto los avances tecnológicos, las comodidades, el progreso biotecnológico, etc., siguen siendo un sueño fáustico de inmortalidad. La mayor parte de esa tecnología regresa en forma de juguetes y entrenamiento en economías imperialistas, alimentadas por la ambición imperial, la visión, el suprematismo y el desafío a las limitaciones naturales, ese espíritu del imperio de la cartografía y la cartografía de la mente involucionada y plejada en el espíritu de su origen, como un loto
con sus 1000 escenias, se reduce al espectáculo y el circo y humano, la gran bienal de arte y la innovación tecnológica, la fantasía infantil de los autos deportivos y los vehículos de la siguiente generación, el cambio de combustible por energías limpias y las falsas promesas de la tecnología verde. Todas ellas son, de manera similar, narrativas infantiles destinadas a adormecer a la humanidad y cuando no logran resurgen en una conflagración de guerra, dominio, control, posesión y lamentos tribales por los beneficios materiales y naturales considerados como una cuestión de derecho. El mensaje es simple y claro. La industria tecnológica, debido a su mayor dependencia de una epistemología específica de habilidades, su conocimiento como el de la mecánica o la mecatrónica, la codificación, la creación de redes y ahora finalmente con su endeble inteligencia artificial, está privando a la capa industrial más antigua de sus beneficios con el advenimiento e invasión de una capa industrial nueva. Los beneficios del consumo de esta tecnología son manipulados por el mercado y la estructura legislativa de tal manera que el beneficio de las ventas, el costo de la conversión de la humanidad en aparatos fluye en una dirección determinada y se disipa sin volver a corregir el sistema del dentro, negando el desequilibrio, las disparidades económicas y descartando todas las posibilidades de distribución eficaz y la riqueza y el consumo. Toda una cascada de obstáculos a través de visados, fronteras, impuestos, lealtades políticas y sobre todo la ignorancia burlada de personas a las que una población inocente dota de responsabilidad política están impidiendo una verdadera y buena cura tecnología. El papel de la inteligencia artificial en este contexto es claro. Quienes no tienen acceso al dinero, al trabajo ni a la educación seguirán facilitando esta división a medida que el acceso a la tecnología se limite y se vea dominado por un segmento definido del juego. Mlanga, que intenta analizar los efectos de la industria 4.0, cambie sus objetivos de aplicación. Se trata de una tarea casi imposible en la que el lenguaje de las personas, combinado con el lenguaje de la ciencia, posee las habilidades de ese oficio y está interesado en preservarse contra un aluvión de imposibilidades. Algunas de estas imposibilidades son la maldad del hombre, la codicia y la obsesión por un mismo, la cultura de la autoglorificación y la exclusión, el fomento clandestino y secreto de la programación tecnológica, el código, el hardware, la construcción de dispositivos móviles que empoderan a una ola de humanidad mientras agotan la otra ola sacrificando a sus compañeros cercanos y distantes. El ejemplo más flagrante de la imposibilidad de una inteligencia artificial sostenible es evidente en el discurso de ChatGPT, que continúa cosificando, redefiniendo y regurgitando la misma discriminación que está cargada en la hegemonía postimperialista. Cuando se le pregunta a ChatGPT dónde en el mundo podemos encontrar las mejores soluciones para el alivio de la pobreza, la respuesta que generó es la siguiente: las soluciones más efectivas para aliviar la pobreza se encuentran a través de una combinación
de políticas e iniciativas impulsadas por la comunidad y modelos económicos que se adaptan a los contextos específicos de las diferentes regiones. Entonces, esa respuesta es correcto y no es como un programa de aliviación, no es como una combinación de políticas, es solo la actitud humana. Sin embargo, y a pesar de estas respuestas o este tipo de respuesta, no hay un cambio cuántico en el estado de la violencia en el mundo, las discriminaciones. Las noticias diarias también reflejan la turbulencia y la ineptitud del sistema social actual. La respuesta del ChatGPT a la cuestión de la reducción de la pobreza no nos sorprende, ya que nos parece coherente con la tesis que circula, mediada y saneada por el lenguaje de una humanidad autopervertida y en marcha, en palabras que resuenan en el corazón de los buscadores de materialismo oportunista del mundo moderno, ya que induce amnesia en la mente de los agentes reales, que se supone deben cambiar una parte del sistema en lugar de obedecer las órdenes de superiores. Por lo tanto, cuanto mejor pueda ChatGPT responder a esta pregunta más cliché, inverosímil y siempre satisfactorio, parece ser el fracaso de la inteligencia artificial.